Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rogelio Velázquez Velázquez. Soy maestro de la Escuela Preparatoria número 1. La asignatura es Elementos de la Gastronomía y Turismo, Patrimonio Cultural, perteneciente al sexto semestre. El tema de hoy pertenece al bloque 2, Herencia Mestiza, con el tema El barroco en la cocina. El objetivo de esta unidad es comprender a la cocina contemporánea a través del acercamiento de periodos históricos y culturales tales como, tenemos tres: el mestizaje, el movimiento barroco y el sincretismo culinario, que fueron tendencias que contribuyeron a la gastronomía. Para identificar y reconocer además el proceso de cambio en la alimentación, en los ingredientes representativos, platillos, bebidas, utensilios y tradiciones. Las competencias que maneja el programa son formación 7.1 y las sociales 2, 3, 5 y 10. Para empezar nuestro tema tenemos que ubicar primero qué es el barroco. El barroco fue un movimiento cultural desarrollado en Europa durante los siglos XVII y XVIII. En este abarcó todas las expresiones artísticas culturales, ya sea literatura, arquitectura, escultura, pintura, y en una de estas también podemos incluir a la parte gastronómica. Su manifestación refleja la sensibilidad de una época dinámica y de crisis, porque esta época es seguida de la parte de lo que fue del Renacimiento. Los ejemplos del barroco que podemos ver en pantalla, tenemos a la Gloria de San Ignacio, la pintura, tenemos al Palacio de Versalles en la parte de arquitectura, tenemos al Baldarico de la Basílica de San Pedro en la parte de la escultura, imagen 8, y tenemos el Ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha en literatura. Algo muy representativo del barroco, y lo podemos decir solamente en dos palabras, es el barroco es exageración y extravagancia. Con los ejemplos se puede ver muy claro de que ellos eran muy ostentosos en todas sus representaciones artísticas. Utilizaban todos los espacios disponibles para poner cada uno de los detalles que ellos querían poner, a sensibilizar a la civilización y sobre todo al espectador. Barroco es todo aquello que abunda en los adornos, que es lo mismo que a la exageración y la extravagancia. Conociéndole este término del barroco en el lado artístico, nos pasamos ahorita al lado gastronómico. Y tenemos una definición que dice, la cocina barroca se caracteriza por ser comidas abundantes, llamativas, muy ostentosas, lujosas, de recetas de muchos ingredientes, comidas doradas, mientras más elaboradas y más doradas, más barrocas serían. Un dato característico para que la cocina se considere barroca es que deben de tener 7 o más ingredientes en el platillo. El barroco aquí en México, hablando de materia gastronómica, fue gracias al gracias al mestizaje cultural ocurrido durante la Nueva España. El barroco en la cocina mexicana comenzó un proceso de cambio para siempre en el sabor de nuestra tradición culinaria. Cuando los españoles conquistaron aquí México, llegan a la Gran Tenochtitlán y se instalan ahora como una colonia de la España, llamada Nueva España, ocurrió el proceso del mestizaje. Nos vemos en la parte de la transculturación de una región a otra y cómo empezaron a combinar o a traer ingredientes de Europa hacia acá a México, y los que eran de México también se fueron a Europa. Pero no solamente fueron los alimentos, también fueron las recetas y las técnicas que utilizaban para crear los alimentos. En este caso, algo representativo podría yo decir, en la Nueva España se fue el maíz hacia Europa, pero de Europa vino para acá el trigo, el pan. Con esto, la Nueva España trata de combinar los platillos que ya tenían, vamos a conocerlos como platillos prehispánicos, y ahora van a tratar de combinarlos, este tipo de mestizaje, y van a agarrar los elementos de Europa para tener unos nuevos platillos, sin perder la esencia de la cultura mexicana. Cuando va trascendiendo el barroco, vamos a agregarle más y más ingredientes al platillo para hacerlo más lujoso. De eso es la representación. Y uno de ellos es el mole poblano. Entonces, todos los elementos representativos en la cocina barroca en México, todo viene de Puebla. Empezando por Puebla, que es la ciudad más barroca de México, teniendo por el número de iglesias que ellos tienen en su ciudad. Entre los platillos representativos va a ser el mole poblano y el chile en nogada, por la variedad de colores, especias, sabores, técnicas, y que tantos países, bueno, los ingredientes de países de origen están en este platillo. Los utensilios va a ser la talavera poblana,
Y los lugares de cocina barroca van a ser los conventos y las haciendas. Cabe mencionar de que tanto la Talavera poblana como la gastronomía mexicana pertenecen al patrimonio intangible de la humanidad por parte de la UNESCO. Y tenemos, bueno, la historia del mole poblano. El verdadero origen del mole poblano viene de las culturas prehispánicas. Ellos lo llamaban mulli y era una mezcla de varios chiles y semillas de calabaza que utilizaban hierba santa y jitomate para crear este tipo de salsa. La diferencia que se tiene con el mole actual es que ese mole era pues más picoso. Normalmente lo acompañaban con carne de guajolote, pero también se utilizaba con carne de pato o de armadillo y era servido en las ceremonias para los dioses. Ahora, la historia del mole poblano que conocemos tiene dos versiones. La primera de ellas es una receta que se le adjudica a San Pascual Bailón, el santo de los cocineros, la cual dice que él iba a recibir al arzobispo de Puebla y al virrey Palafox. Con los nervios y las prisas que tenía Pascual para poder rendirle tributo al arzobispo y al virrey, o sea, en un festín, tuvo un accidente, se va a tropezar en una cazuela donde tenía guajolote y en ese punto derramó lo que era en la charola, chiles, chocolates y otras especias, lo cual él rezó para que no le pasara nada al platillo y con eso pues se creó el mole que hoy ya conocemos. Con esto dice, quedó perplejo al ver el suculento resultado que tanto le agradó a los comensales. Y en la otra historia, la más aceptada por la población, es conocida que la realizó una monja en el convento de San Dominico Poblano de Santa Rosa de Lima. La Sor Andrea de Asunción, en 1685, ella era conocida o tenía la gran fama de ser una de las mejores cocineras conventuales que existía en su época, la cual pues le encomendaron una misión y esta misión era servirle un platillo también al arzobispo y al virrey. Con esto, ella tuvo una inspiración divina. Este tipo de inspiración dijo, a ver, voy a tratar de mezclar todo este tipo de ingredientes que yo empezaba a oler, que empezó a agregar anís, clavo, canela, pimienta negra y a la par de unos chiles, también ajo, tomatillo, ajonjolí y almendras, cacahuates y chocolate. Con esto, al hacer la receta, las indígenas dijeron que estaban haciendo una mezcla espesa llamada mulli, lo cual la señora Andrea dijo mole y esa es la historia de cuál nace. Entonces, en conclusión, la historia del mestizaje en México a través de su gastronomía asegura que no hay guiso más castizo y barroco que el mole, pues en él se resumen los elementos del mestizaje, ya que los mismos para hacer un buen mole se requiere productos como el chocolate y el guajolote, tanto como el clavo y la canela. Los primeros de la tierra, los dos restantes llegaron de los hispanos. Con eso termino mi tema de hoy. Presento las referencias bibliográficas y que tengan un buen día. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.